Hola queridos alumnos, en este video quiero que hagamos un pequeño resumen de los métodos que tenemos para aproximar el área bajo la curva de una función o la integral de una función entre un par de valores determinados. Supongamos por ejemplo que queremos hallar el área bajo la curva, bajo esta curva, entre 0 y 6. Esa área es de 20.4 unidades. Ok, podemos partir este intervalo en pequeños subintervalos, en pequeños rectángulos, y hacer una aproximación de esa área tomando como altura de los rectángulos los extremos izquierdos. Como podemos ver, esto nos genera unos errores, nos da una aproximación por defecto. También podemos hacer lo mismo tomando los mismos rectángulos, pero ahora como altura, o la misma cantidad de rectángulos, pero ahora teniendo como altura los extremos derechos. Esto nos da un error, que es este exceso. También podríamos hacerlo tomando los puntos medios. En lugar del extremo izquierdo del intervalo o del extremo derecho, tomar lo que vale la función en el punto medio de cada uno de los intervalos. Esto nos da un error un poco más pequeño. Seguramente estas partes que están aquí por exceso se cancelan con estas que están aquí por defecto. Pero hoy quiero que veamos un método que es tal vez un poco más preciso, el de los trapecios. Si construimos unos trapecios, la misma cantidad, podemos ver que estas líneas que forman los trapecios hacen que la aproximación sea un poco mejor. Pero ¿cómo podemos hacer esa aproximación usando trapezoides? Supongamos que vamos a aproximar el área bajo la curva entre 0 y 12, usando 4 trapezoides. Veamos el área de cada uno de esos trapecios. El primer trapecio, la base menor es f de 0. La base mayor sería f de 3. La altura, en este caso, sería 3. Y el área, como vimos en un video pasado, es la semisuma de las bases multiplicada por la altura, que es lo que tenemos aquí. En el segundo trapecio tendríamos la misma situación. La base menor, f de 3, la base mayor, f de 6, la altura, que es nuevamente 3, y vamos a multiplicar la semisuma de las bases por la altura. Y así con todos los trapecios, en este caso 4 trapecios. Cuando sumemos todos los trapecios, quiero que noten que la base inicial, la primera base, solo aparece una vez, mientras que todas las bases internas, por ejemplo, la f de 3, la f de 6, aparece 2 veces, y la última base también aparece solo una vez. ¿Por qué? Porque f de 3, por ejemplo, cuenta para la base de este trapecio rojo y también para la base de este trapecio azul. Esto nos lleva a la siguiente expresión. 3 medios, si factorizamos 3 medios de todas estas áreas de trapecios, multiplicado por f de 0 más 2 veces f de 3, este y este, más 2 veces f de 6, más 2 veces f de 9, más f de 12, que es la última de las bases. Si simplificamos eso para esta función específica, esto es f de 0, que es 1, 2 veces f de 3, que es 3.7, más 2 veces f de 6, que es 4.6, más 2 veces f de 9, que es 3.7, más f de 12, que es 1. Haciendo las operaciones, obtenemos 3 medios factor de 1 más 7.4 más 9.2 más 7.4 más 1, que es 3 medios de 26, que es 39. Que es tal cual lo que habíamos visto, que es la aproximación de esa área usando 4 trapecios. Esto lo podemos generalizar si tenemos la siguiente expresión. Este delta x es la altura de cada uno de esos trapecios y este es el un medio que sale de cada una de las áreas de los trapecios. Multiplicado por f de x sub 0, solo una vez, más 2 veces f de x sub 1, más 2 veces f de x2, más 2 veces f de x3, más solo una vez f de x sub n, que podemos reescribir como, si tenemos en cuenta que delta x, es decir, el ancho del intervalo, es la longitud del intervalo total dividido entre n, que es el número de trapecios o trapezoides que estamos construyendo, y eso multiplicado por las bases, como ya les dije. En últimas, si queremos aproximar el área bajo la curva de una función entre a y b, podemos obtener una muy buena aproximación usando trapecios
con la siguiente expresión. B menos A dividido 2n, donde A es el extremo izquierdo del intervalo y B es el extremo derecho del intervalo, dividido entre 2 veces el número de trapecios que estamos construyendo. Y eso multiplicado por cada una de las bases, las de los extremos, solo una vez, f de x sub 0 y f de x sub n, y cada una de las otras bases 2 veces. Ok, queridos alumnos, espero que este video les ayude a entender cómo aproximar las áreas bajo la curva usando el método de los trapecios. Muchas gracias.